Ante todo, reciba un cordial saludo, profesor Washington. El día de hoy le vamos a hablar sobre el área de comunicación y mi equipo está conformado por Judith Flores Nifla, Alonso Guzmán Hualpa, Rocío Huancoyo Palaco, Erika Huanqui Machaca, Jimena Hurtado Álvarez y mi persona, Shirley Guamanita Mayo. Bueno, yo, Shirley Guamanita Mayo, les voy a hablar sobre la finalidad del área de comunicación. ¿Qué es lo que quiere el área de comunicación? Es que el niño pueda desarrollar competencias comunicativas para que así pueda interactuar con otras personas, ya sea de su mismo entorno o externamente, ¿no? Y pueda desarrollarse de una manera en donde pueda comunicarse con otras personas sin miedo, sin temor, de una manera fluida, libre. También va a poder el niño con el área de comunicación, comprender el mundo contemporáneo, poder tomar decisiones y actuar éticamente en diferentes ámbitos de la vida. Cuando se le presenta una situación o un problema, él va a poder comunicarse y mediante esa comunicación, mediante ese diálogo que tiene con otra persona, va a tener conclusiones, va a saber actuar y va a saber el bien y el mal. Y así el niño con eso, con ese diálogo que tiene con otras personas, con esa comunicación, va a poder tomar decisiones. Y como dice, ¿no? Actuar éticamente. Mi nombre es Judith Flores Nifla. Enfoques transversales del área de comunicación. Bien, el área de comunicación cuenta con 3 enfoques transversales. Uno de ellos es el enfoque de atención a la diversidad. En este enfoque, el área trata de fomentar la interculturalidad en los estudiantes. Luego tenemos el enfoque ambiental. Aquí se plantea un desafío ambiental donde se les presenta a los estudiantes la situación ambiental actual en la que se encuentra nuestro planeta y cómo podemos solucionar desde el área de comunicación. Y bien, el enfoque de derechos, ¿no? Hace comprender al estudiante que todos los niños y niñas están sujetos de derechos y todo niño participa como ciudadano o es un ciudadano en la sociedad actual. Mi nombre es Rocío Karen Huancoyo Palaco y les voy a hablar acerca de las vinculaciones de las competencias del área con otras áreas. Esas vinculaciones tienen 3 puntos: A, B y C. En la vinculación A tenemos al lenguaje, que es una herramienta fundamental para que los estudiantes desarrollen sus competencias en distintas áreas curriculares. En la vinculación C tenemos al uso del lenguaje. No es solo un uso medio, sino de aprendizaje, sino que va a afianzar las distintas áreas curriculares y esto va a contribuir con el desarrollo de las competencias comunicativas. En la vinculación C tenemos el uso del lenguaje, que nos va a permitir ejercer la ciudadanía y promover la participación y el diálogo. Más que todo se busca en consenso las actitudes como es la solidaridad y la colaboración. Cuando hablamos de esas vinculaciones también hablamos de unas orientaciones para que podamos acompañar a los estudiantes en su aprendizaje. Ahora les voy a hablar acerca de las competencias. Lee diversos tipos de textos. Competencia lee diversos tipos de textos. Cuando hablamos de que el niño va a leer diversos tipos de textos, esto va a combinar capacidades y estas capacidades son 3. La primera, obtiene información de textos escritos. La segunda, infiere e interpreta información de los textos escritos. Y la tercera, reflexiona y evalúa la forma, el contenido, el contexto de los textos escritos. Ahora vamos a seguir con la descripción de los niveles de la competencia, esperando al fin del tercer ciclo. Descripción A, descripción B y la descripción C. En la descripción A tenemos a leer diversos tipos de textos de estructura simple. En la descripción B tenemos obtiene información poco evidente, distinguiéndola de otras semejantes y realiza una inferencia local. En la descripción C tenemos opina sobre diversos sucesos e ideas importantes del texto a partir de su propia experiencia. Mi nombre es Shirley Guamanita Mayo y yo les voy a hablar sobre el desempeño de primer grado de primaria de la primera competencia. El niño primero va a obtener información clara del texto, va a conocer el título, el subtítulo, el inicio y el final, pero eso lo va a conocer mediante las ilustraciones.
y así el niño mediante ellas va a inferir una información. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando al niño se le presenta, por ejemplo, un texto con una imagen de puros animales, el niño puede deducir que se va a tratar el texto sobre un zoológico, sobre los animales de la selva. También va a deducir las características de los personajes, los animales, los objetos y los lugares. Y así el niño va a reflexionar sobre los textos, ¿no? Sobre esos textos que lee, va a reflexionar, va a opinar acerca de los personajes, de cómo actúan, de cómo se comportan, de los hechos que suceden, y va a expresar sus preferencias, es decir, que va ya a dar su opinión de qué le gusta y qué no le gusta. También les voy a hablar sobre los desempeños del segundo grado de primaria, que son 4. El primero es obtener una información clara. Pero aquí, el niño en el texto, si tiene imágenes o no, el niño también va a tener esa información. También va a inferir esa información, va a deducir características, va a deducir así el significado de las palabras que ya conoce, va a expresar por contextos, ¿no? Y por tercero, aquí el niño ya va a interpretar. Va a interpretar el texto, va a explicar el tema, el propósito, las acciones de los personajes y de las personas. Y finalmente va a reflexionar sobre los textos que lee, opinando acerca de las personas, de los personajes, y va a expresar sus preferencias. Va a elegir ya y va a recomendar textos. Es decir, que si él lee un libro de la Caperucita Roja, él va a decir si le gustó o no y si lo recomienda a otras personas para que lo lean o otros niños. Competencia escribe diversos tipos de texto. ¿Qué significa esta competencia? Se refiere al uso del lenguaje escrito para construir sentido en un texto y comunicarlo a otro. Involucra un proceso de adecuación y organización de textos y de revisión permanente de lo escrito con el fin de mejorar. Involucra una puesta en práctica de saberes de distintos tipos y recursos. Involucra una utilización de convenciones de escritura y estrategia de redacción. Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: adecuar el texto a la situación comunicativa, organizar y desarrollar la idea de forma coherente y cohesionada, utiliza convenciones de lenguaje escrito de forma pertinente, reflexiona y evalúa la forma en contenidos y contextos del texto escrito. Estándares de aprendizaje. ¿Qué es lo que se espera lograr en los estudiantes al final del ciclo 3? Bien, lo que se espera lograr es que los estudiantes puedan escribir diversos tipos de textos de forma reflexiva, es decir, que puedan reflexionar acerca de lo que han escrito. Adecuar también el propósito y el destinatario, ¿no?, de su texto. Luego organizar y desarrollar lógicamente las ideas, ¿no?, las ideas que plantea frente a su tema. Luego también establecer relaciones entre diversas ideas, donde va a utilizar conectores. Y también va a ampliar, ¿no?, y va a hacer uso de su vocabulario que usa diariamente, ¿no?, que utiliza en su vida diaria. Luego separa adecuadamente las palabras y utiliza recursos ortográficos, es decir, mayúsculas, el punto final, por ejemplo, ¿no?, que son muy básicos para que su texto pueda tener una claridad y también pueda tener sentido. Y por último, se requiere que el estudiante pueda reflexionar sobre las ideas más importantes de su texto. Y también siempre haciendo un uso adecuado de los recursos ortográficos, según la situación comunicativa a la que se enfrenta. Bien, ahora vamos a continuar sobre los desempeños del primer grado y los desempeños del segundo grado. En los desempeños de primer grado
queremos lograr que los estudiantes puedan escribir diversos tipos de textos, donde puedan utilizar un buen sistema de escritura, puedan adecuar su destinatario y propósito del texto que están escribiendo y hacer uso de un vocabulario frecuente, es decir, un vocabulario, ¿no?, que usan diariamente en su vida normal. Luego desarrollar ideas en torno a un tema, ¿no?, donde va a hacer uso de conectores, diferentes tipos de conectores para que sus ideas se puedan unir y las mayúsculas y el punto final. Luego el estudiante va a reflexionar sobre el texto que escribe y va a opinar y revisar el contenido que ha escrito. Vamos a hablar de los desempeños del segundo grado de primaria. En los desempeños del segundo grado de primaria, el estudiante tiene que lograr escribir diversos tipos de texto, donde tiene que agregar ¿qué? Su destinatario y propósito del texto, así como un vocabulario de uso frecuente, un vocabulario de su vida diaria. Luego va a desarrollar ideas relacionadas al tema que él quiere escribir, donde va a utilizar relaciones lógicas, conectores y siempre mayúscula y punto final. Luego va a emplear fórmulas retóricas, es decir, el inicio y el final de su texto, así como que rimas y juegos verbales con los que tiene que contar su texto. Y luego pues va a reflexionar, ¿no?, que es lo más importante, reflexionar sobre el texto que escribe. Cómo lo ha realizado, qué ha realizado, en qué tal vez tiene que mejorar, si tal vez ha utilizado mayúsculas y punto final, ¿no? Siempre opinando y revisando nuevamente el texto que ha escrito. Y pues que su texto siempre tenga un sentido propio. Mi nombre es Erika Wanki Machaca y continuaré con la exposición. La competencia se comunica oralmente. Bien, esta competencia se define como la interacción entre uno o varios individuos, que también vendrían a llamarse interlocutores. Esto con el fin de expresar y comprender ideas y emociones, formas de pensar, sentimientos, ¿no? Este proceso se le llama como un proceso activo, ya que cada individuo pues va a hacer el papel de hablante y a la vez de oyente, ¿no? Intercambiando los roles. Como también se le conoce lo que es el emisor y receptor. Todo este proceso se da con el fin de lograr el propósito comunicativo que se vaya a tener, ¿no? Bien, esta competencia es percibida como una práctica social, que ya el estudiante puede interactuar, ¿no?, con distintas culturas, como se ve en la imagen. El estudiante puede compartir, ¿no?, experiencias tal vez, vivencias, como se ve en la imagen, pues con personas de otros lugares, ¿no?, de otras culturas, de otras regiones, ¿no?, de nuestro país. Ya eso lo pueden hacer de manera presencial o de manera virtual, como hoy en día se va viendo, ¿no? Al realizar esta práctica o proceso, se debe de usar el lenguaje oral, ¿ya? De hecho, de manera muy creativa y de manera responsable, porque tenemos que ser responsables en aquello que vayamos a expresar, ¿no? Tenemos que ser conscientes que hay otras personas que lo van a escuchar. Bien. Y a la vez, este proceso nos ayuda a desarrollar, a que el estudiante se desarrolle personalmente, ¿no? Que él desarrolle su personalidad. Como también el estudiante vaya a construir su identidad. Me llamo Jimena Hurtado Álvarez y les voy a hablar sobre las capacidades de la competencia se comunica oralmente en su lengua materna. La primera es obtiene información del texto oral, infiere e interpreta información del texto oral, adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores y reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral. Bien. Descripción del nivel de la competencia que se espera al final del siglo III.
Bien, el estudiante se va a comunicar oralmente mediante diversos tipos de texto, ¿ya? Donde va a identificar información explícita, aquella que va a escuchar y pues la va a poder repetir, ¿no? La va a poder decir. A la vez va a poder inferir e interpretar hechos. También utilizará en esta redacción o en esta parte donde él vaya a compartir, pues va a utilizar algunos conectores, ¿no? Presumo que pueden ser los principales, ¿no? Y de hecho ya va a utilizar un vocabulario de uso frecuente, ¿no? El que normalmente usa con sus amigos, con sus padres, con las personas que lo rodean. El estudiante pues ya va a tener una pronunciación que pues entendible, ¿no? Y ya va a usar algunos recursos no verbales y paraverbales. Pueden ser gestos tal vez. Bien, el estudiante va a reflexionar sobre los textos que vaya a escuchar, ¿no? Y él va a saber discernir si es algo bueno, es algo malo, ¿ya? Y se expresa adecuándose a su propósito comunicativo. Mi nombre es Jimena Hurtado Álvarez y le voy a hablar sobre los desempeños de primer grado. En los desempeños de primer grado nos habla sobre expresa oralmente sus necesidades, intereses, gustos y experiencias de forma espontánea. En el siguiente desarrolla ideas en torno a un tema. Interactúa en diversas situaciones orales, por ejemplo, formulándose preguntas, dando respuestas o haciendo comentarios acerca de un tema. El siguiente es obtiene información y lo explica, por ejemplo, con nombres de personas, personajes, hechos, lugares, por ejemplo, serían los cuentos. Infiere información deduciendo características de personas, personajes, animales, objetos. En esto ya es más complejo. Y también el significado de las palabras y expresiones en contexto. El siguiente interpreta el sentido del texto oral según modos culturales. Relaciona algunos recursos como verbales, no verbales, paraverbales. Y por último, reflexiona como hablante y oyente sobre textos orales del ámbito escolar, social y de medios audiovisuales. Sería sobre videos, en la televisión, en la radio. Bien, los desempeños de segundo grado de primaria. Sabemos, ¿verdad?, que estos desempeños tienen mayor complejidad a comparación de los de primer grado, ¿no? Y esos puntos de mayor complejidad o aquello que vayan a aprender recién en segundo grado o lo vayan a desarrollar en el segundo grado, pues son la parte que ven subrayada para que identifiquen, ¿sí? Sabemos que ambos desempeños de primero y segundo grado están completamente relacionados. Bien, el primer desempeño. Desarrolla ideas y en ocasiones reitera información innecesaria. Las organiza estableciendo relaciones lógicas. Va a organizar, ¿no? En primer lugar, tal vez surgió tal cosa, luego surgió esto, algo así, ¿no? Pues, por ejemplo, la elaboración de la línea del tiempo. El segundo desempeño. Interactúa en situaciones orales, preguntando, dando respuestas y dando comentarios, ¿no? Sobre un tema por el que vayan a conversar, a hablar, ¿no? Va a interiorizar el tema, va a llegar a entenderlo completamente a punto de poder responder preguntas, ¿no? Como también a hacer preguntas, ¿no? De que estén relacionadas al tema, claro. Tercer desempeño va a captar la información explícita con nombres de personas, fechas. Tal vez se les narra un cuento y pues va a recordar, ¿no? Quiénes son los personajes, qué acciones venían realizando o en qué lugares ocurrían los hechos, ¿no? El cuarto desempeño infiere información haciendo relaciones lógicas de semejanza y diferencia. El quinto desempeño interpreta el sentido del texto, explicando el tema y el propósito, las acciones y estados de ánimo de los personajes. Ya va a interpretar, ¿no? Y cuando ya va a entender el texto, pues ya va a poder reconocer, ¿no? Cuál es el propósito del texto, cuál ha sido el tema.
poder reconocer tal vez características, ¿no?, de los personajes. El sexto desempeño reflexiona opinando sobre el uso de algunos recursos verbales, no verbales y paraverbales. Puede ser los gestos, los movimientos, las muecas que vayamos a hacer tal vez con las manos, con los ojos, con el rostro, con la boca. Bien, gracias.